Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 20. Entre líneas, y el silencio bien podría haber sido palpable con lo sofocante que se sentía para aquellos en el estrado de la audiencia que estaban viendo al mayordomo de Lord Salvatore tratando de convencer a Donnie de abandonar la arena. Donde antes la tarea habría sido desesperada dado el carácter de Donnie, fue desconcertante que dicho mayordomo ahora tuviera los medios para armar a Donnie solo con el aumento mágico. Aunque era encomiable que Donnie quisiera persistir en su pelea, su oponente había dejado muy clara la brecha actual entre ellos. La excesiva dependencia de la autoridad usurpada había apagado la espada de la humanidad. Si había un grano de verdad y sabiduría en lo que se había dicho, era que la humanidad tenía el potencial de matar a los dioses incluso sin la usurpación de la autoridad divina. Con la forma en que el reciente dios hereje lo había expresado, la interferencia de Pandora para otorgar su autoridad al humano prevaleciente no era más que una perversión del potencial de ese humano. El día de la partida, murmuró Erika pensando, con los labios fruncidos. El día en que se dijo que la humanidad se separó del gobierno de los dioses. En cierto modo, lo que se había dicho era comprensible. El hombre derrotó a un dios, y otro dios le otorgó al hombre la autoridad de Dios. A partir de entonces, ya no fue un choque entre la humanidad y los dioses, sino la autoridad contra la autoridad. Versos divinos. Habiendo abandonado a la humanidad para usurpar la autoridad, ya no posees la calificación del hombre. Este es tu único y mayor error al caer en las maquinaciones de una diosa que se llama a sí misma madre sustituta. Nada es gratis. El hombre se alejó de los antiguos dioses para no simplemente arrastrarse de nuevo a sus gracias, y mucho menos emularlos para estar por encima de las masas. Ya no se trataba de un humano triunfando sobre los dioses, sino que se había convertido en una crónica más en las leyendas de dioses contra dioses, mientras la humanidad se queda en el camino. Era bastante cínico en su pensamiento, pero la realidad de la estructura mundial actual de Campione era escalofriantemente similar a las antiguas deidades. Las asociaciones de magos se adhieren a los caprichos y deseos de los Campione, tratándolos como señores y reyes, no diferente de cómo los piadosos tratan a sus dioses religiosos para protección y bendiciones. Atrás quedó el significado de la separación como si todo fuera un esquema elaborado. Al final, la adoración simplemente cambió de una fe equivocada a otra, la gloria monumental del hombre prevaleció sobre lo divino, perdiendo todo significado. Erika y muchos otros de las asociaciones de magos de todo el mundo sintieron como si no pudieran encontrarse con la mirada juzgadora del dios hereje de pie en medio de la arena. Era como si hubieran defraudado las expectativas creadas a partir de las luchas de sus antepasados. Metiendo las manos en puños, Erika sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Después de todo, no tenía el tiempo libre para estar distraída en este momento, cuando su señor apareció a punto de hacer un movimiento. Mirando a la izquierda y luego a la derecha, y notando que nadie estaba subiendo a la arena, las características de Godot se estaban volviendo cada vez más pensativas en el silencio. Realmente parecía como si nadie fuera a confrontar al dios hereje parado frente a ellos. Finalmente, Godot se puso de pie cuando consideró lo que sucedería si la alianza de dioses herejes lograba el reinado libre sobre Japón, donde vivía su familia. Tan normal como le gustaba considerarse a sí mismo, ya no podía simplemente sentarse y no hacer nada. Godot, Erika llamó solemnemente, agarrándolo de la manga y tirando de él hacia su asiento. No te atrevas. Piensa antes de hacerlo. Godot frunció el ceño, haciendo que Erika apretara su control sobre él, los ojos suplicando hasta el punto de que Godot fue el primero en ofrecer una concesión. Alguien tiene que irse, murmuró, lo suficientemente fuerte como para que Erika lo escuchara y suspirara impotente. Erika conocía bien el personaje de Godot en este punto, y aunque su coraje actual era encomiable, puede que no sea el mejor curso de acción. Y ese alguien eres tú. Es mi país, mi hogar. Una vez más, este era un argumento razonable, y algo de lo que Erika habría estado más que orgullosa de que Godot realmente tomara la iniciativa como Campione, pero esto fue diferente.
No era solo un solo dios hereje al que se enfrentaban, sino una alianza probablemente compuesta por muchos, uno de los cuales ya era lo suficientemente aterrador. Tuvo que enfatizar la gravedad de la situación, especialmente los matices sutiles y los hechos a considerar en un futuro sombrío. No hemos pasado por esto antes. Esto no se trata de lo correcto o incorrecto en este momento. Godou, Erika suavizó su tono, soltando su agarre en la camisa de Godou para agarrar sus manos en las suyas. Ese es Enkidu, el arma definitiva forjada por los dioses sumerios, y el que dio la espalda a los cielos para ponerse del lado del hombre. No es alguien a quien debas enfrentar en tu nivel actual. Godou negó con la cabeza, su determinación solo se hizo más fuerte. Pero soy el único que podría contrarrestarlo con palabras deletreadas que cortan la autoridad. Precisamente, Erika asintió con la cabeza, con rasgos cada vez más pensativos. Pero has considerado las ramificaciones futuras si no actúas a tiempo. Estarás atado, Godou. Lord Oni ya es un ejemplo. Sus autoridades están selladas, efectivamente matando lo que lo convirtió en un campeón y a menos que Enkidu pueda ser asesinado. Godou respiró hondo, con la mandíbula apretada. Esta reacción fue suficiente para Erika, ya que demostró que al menos se estaba comunicando con él antes de que él hiciera algo impulsivo. Estaba empezando a pensar, y eso era suficiente. Todas las peleas tienen riesgos, dijo Godou, un destello de duda en sus ojos que Erika no dejaría de capitalizar. No cuando tu autoridad guerrera puede ser la clave. Erika apretó las manos de Godou en las suyas para tranquilizarse. Las autoridades del señor Salvatore están selladas por la autoridad de Enkidu, pero tu avatar guerrero podría tener los medios para cortar el sello y liberar a los atados por las cadenas del cielo. Si subes ahora y te derrotan, es como enviar al mago blanco a las líneas del frente en una formación partidaria. Simplemente no haces eso. Si luchas y restringes a tus autoridades en tu inexperiencia, el campeón actual, incluyéndote a ti mismo, no tendrá medios para romper los grilletes si está atado. Por esta razón, no es una debilidad confiar en su campeón mayor, sino en una lógica simple. Pero nadie está subiendo. Erika miró a Godou, luego a Enkidu en la arena y finalmente a la campeona estacionaria en las gradas de espectadores. Se estremeció, el sudor frío viajó por su espalda. Así de grande es la amenaza que impone la existencia de Enkidu. Erika advirtió con severidad. Más que la bruja runa, una cosa es ser asesinada en la batalla, pero otra es ser reducida a la mortalidad de un estado divino. Incluso a los dioses les resulta difícil de aceptar cuando se reducen a ancestros divinos, y mucho menos a campeones de nuevo al nivel de los humanos. ¿Y entonces qué? Están de pie y absolutamente nada mientras el destino de su país está en la balanza. Godou no podía estar de acuerdo con esto. Los puntos de Erika eran todos válidos y tenían sus méritos, pero al mismo tiempo, se refería a la seguridad de unos pocos para muchos. Las personas en peligro en este momento eran las de Japón. Era cierto que otros campeones se daban el lujo de esperar, pero Godou era diferente. Cuanto más tiempo pasara, más peligro caería sobre su tierra natal. De repente, el príncipe negro Alec levantó la voz hacia Atenea, que presidía todo el asunto. Nos gustaría solicitar un intermedio. Alec declaró con no poca aprensión oculta. Como era de esperar, murmuró Erika para sí misma. El campeón se había vuelto más cauteloso, vacilante incluso para tomar el centro del escenario. El contexto de todo este choque entre Campione y los dioses herejes había adquirido un significado completamente nuevo con la revelación del verdadero nombre y autoridad de Enkidu. Se iba a tener que hacer más consideración con respecto al riesgo y la recompensa antes de que alguien como Alec o los demás se enfrentaran a Enkidu. En este punto eran 50 y 50. La autoridad para sellar a las autoridades de otros dioses y campeones era bastante atractiva, pero el riesgo de perderlo todo también estaba ahí. Un breve respiro no solo serviría para calmar los nervios desgastados, sino para determinar un plan de acción concreto. Afortunadamente, las asociaciones Campione y de magos detrás de ellos no fueron las únicas a favor de un breve respiro. Los ojos de Atenea brillaron, sus piernas se cruzaron cuando se levantó del asiento central del Coliseo. Forzoot, un intermedio puede ser muy bienvenido, tarareó antes de declarar su decisión. Muy bien, esta diosa lo concederá.
Hubo sabiduría en dejar que la moral del lado enemigo cayera en picado en su propia ansiedad autoimpuesta. Tan pronto como se llamó a una ruptura temporal de las hostilidades, Arturia dejó escapar un aliento que no sabía que había estado sosteniendo. Ella había estado muy tensa desde que comenzó todo este evento, y solo empeoró al tratar de idear métodos en los que pudiera aliviar las cargas de Shiro y Atenea. Es decir, ella. Lo que no estaba teniendo en cuenta era que ella era el eslabón que conectaba todo. Puede que no constituya mucho en la escala de dioses y asesinos de Dios, pero su importancia fue la mayor. En cualquier caso, Arturia no fue lo suficientemente tonta como para no saber que ella era el eslabón más débil de la cadena, y por lo tanto, estaba haciendo todo lo posible para ayudar a su manera. Nos guste o no, su libertad de movimiento y las leyes que la restringen son muy diferentes en su condición de octava campeone. Rápidamente aprendió que si quería algo, lo recibiría. En la misma línea, si quisiera ir a algún lugar, nadie la detendría tampoco. Ella estaba esencialmente libre de cualquier tipo de limitación salvo la intervención de Shiro o Atenea. Siendo como Arturia estaba tratando de moverse con Shiro y Atenea en mente, era lógico que la hubieran detenido si sentían que se estaba desviando en la dirección equivocada, especialmente Atenea. Atenea no tuvo reparos en ser vocal sobre las acciones tontas. O tonto esto, o tonto aquello, pero al mismo tiempo, Arturia entendió que Atenea tenía en mente los mejores intereses de todos. Era solo que a veces, como casi siempre, Atenea parecía preferir la respuesta lógica en comparación con una emocional. Era cierto que ser lógico era lo más racional, pero había cosas que uno solo podía hacer en el calor del momento que la lógica no podía tener en cuenta. Las decisiones divididas, por ejemplo, no tuvieron tiempo para la contemplación. Este no fue uno de esos momentos. Arturia sabía que ya se había equivocado al mostrar su emoción y preocupación durante la pelea de Shirou, pero no era Atena. No podía mantener una cara de póker cuando alguien que le importaba estaba en peligro o herido. Era solo humano. Aún así, Arturia estaba tratando de compensarlo. En ese momento, estaba reuniendo su ingenio tras la declaración de un intermedio. Ella quería reunirse con Shirou para asegurarse de que estaba bien y tal vez para rebotar ideas, pero Shirou había permanecido en el centro del coliseo como Enkidu. Correr hacia él ahora tendría a Atenea sobre ella como un halcón. Arturia no era tonto en ningún sentido de la palabra. Cuando realmente comenzó a pensar en lo que tenía a su disposición, una cosa se hizo evidente. Era el conocimiento de toda la leyenda de Shirou desde el Truedre Amsen, según lo escrito por Merlín. En términos de tradición, el principal factor determinante de la efectividad de un espíritu heroico fue el maná que fue suministrado por el maestro. Sin embargo, por cómo lo expresó Atenea, no parecía ser así como funcionaba aquí en este mundo. En cuyo caso, ¿qué más podría hacer ella sino tratar de apoyarlo en espíritu? Lady Pendragon. Una voz sacó a Arturia de sus pensamientos y volvió a la conciencia. Anteriormente estaba sentada en una de las gradas cerca de Atenea, pero se había puesto de pie para estirar las piernas y entró en un lugar lateral del coliseo compuesto por la compilación de historia de Japón bajo el ámbito de Atenea. Era seguro aquí, ya que todos eran considerados estafadores, convencidos de ser miembros del mismo campo. Kaoru estaba hablando con Ena y Marilla a un lado, pero no tuvieron mucho tiempo para entretener a Arturia ya que se les confió delegaciones de los otros campeones. La presunta identidad de Arturia era bastante sensible en este momento, por lo que el comité estaba haciendo todo lo posible para camuflarla como una de las suyas hasta que pudiera convertirse en su autoridad. La que llamó específicamente a Arturia fue una ayudante vestida con un vestido de negocios y flats negros que parecían bastante desgastados por todas sus carreras. Ahora que Arturia miró más de cerca al ayudante, parecía notablemente sin aliento. Algo culpable, Arturia se frotó la parte inferior de la nariz y decidió no hacer comentarios, sabiendo que estaba bajo su instrucción, que esta ayuda se estaba desgastando. Los artículos que ha solicitado han llegado de acuerdo con las medidas proporcionadas, tartamudeó el asistente, empujando las gafas de marco cuadrado sobre su cara. Los rasgos de Arturia se iluminaron de inmediato, rastros de emoción y precaución se abrieron paso sobre sus rasgos. Esta era la primera vez que abusaba de una posición de poder para obtener lo que quería, y estaba emocionada y asustada a partes iguales, sabiendo que lo estaba haciendo moralmente mal.
Todavía no cambió el hecho de que ella lo estaba haciendo pensando. Arturia miró a su asignado, arriba y alrededor, antes de mojarse los labios y preguntar tentativamente. Perfecto, ¿lo trajiste contigo? Tráelo oh querida, cerró la boca de la ayudante, la ansiedad la hizo cambiar su peso de pie a pie. Había escuchado historias de lo que les sucedió a los ayudantes de Boban por falta de atención, y aparentemente no fue muy diferente con otros campeones. Mis disculpas. Fue entregado en su sala en el comité. Yo lo agarraré de inmediato. ¿Era realmente necesario el miedo? Arturia sabía que no era una persona para morder, y siempre se había mantenido bien educada. ¿Qué parte de ella parecía lo suficientemente viciosa o desquiciada como para causar tal reacción? ¿Era campeón realmente tan grosero y bárbaro? No esperes, está bien. Arturia intervino antes de que su ayuda pudiera atornillar, con un dedo rascándose tímidamente sobre su mejilla. Ella realmente, todavía no estaba acostumbrada a que todos se desviaran de su camino por ella. Además, no era una princesa. Simplemente se sentía extraño ser mimado tanto, especialmente cuando sabía que abusaba de su estatus. Lo conseguiré yo mismo. No debería tomar demasiado tiempo. Por un segundo, parecía que Arturia estaba olvidando algo importante, pero sus pensamientos estaban demasiado confusos, y su atención distraída por el ayudante. Yo, si lo dices. Como era de esperar, el ayudante no se atrevió a contradecir la decisión de Arturia, inclinando la cabeza y parándose a un lado para dejar que Arturia hiciera lo que quisiera. El labio de Arturia se torció, pero esto le dio una buena idea sobre el comportamiento típico de campeone. Al final, ella puede ser la única normal. Sacudiendo la cabeza, Arturia comenzó a dirigirse a su destino. Ella ya conocía el camino, ya que se había familiarizado con él en su estadía con el Comité y Fort Andrómeda. Su habitación asignada estaba ubicada en el área más lujosa del edificio del Comité, que actuaba como ancla al Fuerte Andrómeda. Por ancla, quería decir que el centro de Fort Andrómeda literalmente descansaba sobre el edificio del Comité. Piense en ello como legos con dos estructuras separadas y distintas encima de la otra. En cualquier caso, si Arturia quería llegar a su habitación, solo tenía que viajar a la zona central del fuerte y tomar un ascensor desde el último piso del edificio del comité hasta los pisos medios donde se encontraban las suites. Después de haber seguido esta ruta numerosas veces antes, Arturia no tardó mucho en entrar en el ascensor, bajar por el ascensor, y luego estaba parada frente a la puerta de su habitación. El viaje fue pausado para ella, pero Arturia bien podría imaginar que su ayudante asignado habría estado luchando para recuperar el tiempo perdido. No es que Arturia fuera exigente para empezar. Arturia se dio una palmadita en la espalda. Al menos un poco de esfuerzo podría ser un largo para otra persona. Resoplando, Arturia entró en su habitación y la inspeccionó en silencio en busca de los artículos que esperaba. Sus ojos se fijaron rápidamente en los materiales colocados sobre su cama y cuidadosamente dispuestos para ella. Ahí estaba. Era una réplica de su armadura y vestido. La tela azul y la armadura anticuada fueron separadas para ella, y mágicamente encantadas por el comité para permitirle usarla por su cuenta sin ayuda. También tenía encantamientos mágicos para la defensa y el automantenimiento. Más importante aún, fue hecho a medida para la ilustración de la novela que había visto de los manuscritos de Merlín. Para ayudar a Shirou, sintió que esto era algo que podía hacer, sabiendo que se veía idéntica al sable de Shirou. Merlin probablemente había basado el personaje en su apariencia de todos modos, y si podía hacer que Shirou la mirara más positivamente, entonces no estaba tan reacia a hacer esto como creía. Por supuesto, vestirse no significaría mucho en términos de ayuda literal para Shirou. Sin embargo, más allá de su autoconciencia, la imagen que podía hacer cosplay puede muy bien despertar sus espíritus para luchar. Además, nunca se sabe. Si la fuerza y la autoridad se derivaron de la leyenda y el mito, entonces su aparición como saber puede darle el coraje del rey invicto que Merlín había representado. Él me miraba y me veía, y no ella. Sería una mentira decir que no hubo ningún sentimiento personal involucrado en su decisión, pero de todos modos. Era el pensamiento lo que contaba. Con esta mente, Arturia se acercó a la armadura, pero vagamente sintió que se le ponía la piel de gallina sobre su piel, la espada envainada sobre su espalda golpeaba con una luz tenue.
Arturia abrió y cerró la boca, una extraña sensación de familiaridad brotaba de su interior. ¿Era expectativa? ¿O era otra cosa? Era difícil de decir, ya que sus sentidos estallaron abruptamente. Arturia se congeló antes de que pudiera ponerse la armadura, el sonido distintivo de los pasos resonaba detrás de ella. ¿Quién? Sin esperas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta. Estúpido. Estúpido. Había dejado el fuerte divino. Ella se había ido. Él. Divino. Fortaleza. Peor aún, Atenea puede no haberse dado cuenta con su atención centrada en mantener su autoridad. Además, Atena no habría detenido la salida de la competencia, ya que su ausencia solo aliviaría la situación de Chirou. Maldita sea. Arturia instantáneamente alcanzó la autoridad imbuida en la espada que Chirou le había dado, pero sus reflejos no podían esperar coincidir con los de su agresor. En un abrir y cerrar de ojos, Arturia desapareció, arcos de relámpagos negros crujían a través de la habitación. Gracias por leer. Próxima actualización. Vasto de Blanco. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Survivors Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.